¿Cómo están todos? Una vez más, estos lives son para tratar de informarles, tratar de orientarlos en lo que más podamos para que el inmigrante pues se mantenga informado y tome buenas decisiones. Entonces, como siempre, ustedes son los dueños del live. Cualquier pregunta, pues hacerlas en los comentarios para yo poder ir una a una, tratar de contestar todas las que podamos, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ver. Gracias a todos por unirse. Espero pues este live sea productivo y podamos contestar la mayor parte de las preguntas. A ver. Para empezar, que les quería informar sobre las personas que tienen DACA. Entonces, todavía no han dado una resolución definitiva para los de DACA. Entonces todavía estamos recomendando renovar todos los DACAs posibles y todos los permisos de DACA posible, aun si todavía no están dentro de los 6 meses. Recuerden que los de DACA pueden renovar en cualquier momento sus DACAs. Entonces, si les toca renovación este año, es preferible hacerlo antes de los 6 meses que esperar hasta el final. Entonces es importante. Vamos a ver, ¿puedo salir confianza con un DUI no lesionado si asilo pendiente entre el 2021? Soy de Honduras. Es importante entender lo de la fianza. El juez de inmigración lo que va a revisar son dos cosas. Uno, si sos un peligro para la sociedad, y dos, si sos un peligro de fuga. Entonces, un DUI no te descalifica completamente para la fianza, pero lo hace mucho más difícil. Entonces yo tendríamos, o tu abogado o nosotros tendríamos que probar que fue algo, que fue un momento pues de una mala decisión, por ejemplo, y que no sos un peligro para la sociedad, que no sos reincidente, que nunca más te han arrestado ni antes ni nada de eso. Entonces de que se puede, pero tendríamos que batallar un poco. O sea, como les digo, hay que demostrar que no sos un peligro para la sociedad, que tenés raíces aquí en Estados Unidos y que no sos peligro de fuga. Entonces es importante usar un abogado que tenga experiencia con audiencias de fianzas con récords criminales, ¿verdad? Dentro de la oficina tenemos una abogada que te puede ayudar con eso. Entonces, si puedes llamar a los números acá para que agendar una consulta para revisar tu récord criminal. Vamos a ver. Vamos a ver. Dame un segundo. Me dice Manuel, si tengo el sello 551, ¿puedo viajar? Ese sello, si te fijas bien, tiene una validez por 6 meses o hasta un año a veces. Si está dentro de esa validez, sí es posible, pero en estos momentos no es recomendable para evitar cualquier mala situación que te puedas encontrar en la frontera. Pero en teoría ese sello de I-551 es como una residencia provisional, que con eso puedes demostrar que sos residente dentro de Estados Unidos, que puedes viajar y que puedes trabajar dentro de Estados Unidos. Entonces la respuesta es sí. No es tan común, pero sí se puede viajar. Es recomendable mejor esperar a la tarjeta de residencia
para después viajar. Si no es urgencia, no lo haría. Pero si es urgencia, pues tienes el derecho y no deberías de tener problema al regresar. Dice, buenas tardes, yo entré por frontera hace 5 años, ¿cómo puedo tener mi permiso de trabajo? Bueno, Edith, el problema es ese, que no se puede pedir un permiso de trabajo solo porque sí. Cada vez que uno le pide un permiso de trabajo a inmigración, tiene que ir una razón de respaldo, básicamente. Por ejemplo, los que piden residencia dentro de Estados Unidos por ya estar casados con un ciudadano, tienen derecho a un permiso de trabajo. Los que son víctimas de crimen también pueden pedir un permiso de trabajo. Entonces, todos los que tengan un proceso con inmigración y en ese proceso, pues, migración da el derecho a tener un permiso de trabajo, lo puedes hacer. El problema es que no puedo solicitar solo porque quiero un permiso de trabajo. Migración obviamente me lo va a negar. Muchas personas obtienen permiso de trabajo ya sea porque están bajo una orden de supervisión, tienen un asilo pendiente o tienen algún proceso pendiente que les da derecho a tener un permiso de trabajo. Entonces, depende. Tendríamos que buscar una razón para darle a migración para que te dé un permiso de trabajo. Entonces sería ideal que pues hagas una consulta con nosotros para ver si tienes alguna posibilidad a través de un proceso y lo podemos hacer. Vamos a ver. A ver. Dice Blanca Rivera. Yo creo que ocupo más información, pero me dice, ya me aprobaron mi caso, dice que me van a mandar el permiso de trabajo después de esto que sigue. Depende, tendría yo que saber qué tipo de proceso tenés abierto para ver lo que sigue. Pero si es el de matrimonio, por ejemplo, lo que sigue normalmente es una entrevista de matrimonio y después seguiría pues la decisión de inmigración si te dan o no la residencia. Kimberly dice, si mi papá es ciudadano y mi hermano es también, ¿podrían ayudarme más rápido? Tendría yo saber tu edad para ver si tu papá te puede pedir, ya sea como menor de edad, sería lo ideal. Pero si sos mayor de 21, sería mejor igual a través de tu papá, pero el tiempo de espera es un poco largo. Serían más o menos unos 9 a 11 años más o menos de espera para una residencia siendo un hijo mayor de un ciudadano. Pero sí te pueden ayudar. Dice Karen, ¿se puede viajar sin licencia? De poder sí, pero necesitas algún documento que te avale que estás aquí dentro de Estados Unidos de manera legal. Por ejemplo, un turista que tiene un pasaporte y una visa de turista, pues puede viajar sin ningún problema. A personas que tienen procesos abiertos, que tienen su pasaporte y un permiso de trabajo, también pueden viajar. El problema es cuando no tengo ningún estatus y quiero viajar sin licencia, no se va a poder probablemente. O sea, te puede exponer a algún problema con inmigración. Dice, hola, mi hija nació aquí, recién cumplió 21, yo entré legal, tengo 2 DUIs de alcohol, ¿hay esperanzas? Sí, o sea, los DUI no son completamente descalificativos. Sí es recomendable que un abogado de inmigración revise el expediente del criminal, no solo cómo se dieron los DUIs, si hay algún problema con los DUIs, si hubo, digamos, propiedad destruida o alguien pues tuvo lesiones o algo, entonces eso puede pues influir. Pero si son, como dices, simples, probablemente igual califiques para la residencia. Tendríamos que revisar, pero pues si nos llamas podemos definitivamente ayudarte. Dice, buenas tardes, entré con asilo y tengo padres ambos residentes, ¿hay algo que pueda hacer? Si sos legalmente soltera, pues tus padres te pueden pedir, pero el tiempo de espera es un poco largo. O sea, yo no dejaría ir el asilo así nomás, porque el tiempo de espera de una petición de un residente pidiendo una hija o hijo soltero mayor de 21, más o menos dura 9 a 10 años. Y si sos de México, eso se duplica un poco más. Entonces el tiempo de espera puede ser hasta 20 años. Entonces no me fiaría o no pondría todas mis esperanzas en esa aplicación.
Sí, el NBC ya me aprobó hace 2 meses. ¿En cuánto tiempo me llega la cita para la residencia en Ciudad Juárez? Más o menos lo que estamos viendo, le tocaría esperar unos 10 meses más. Estamos viendo que se están tardando hasta 12 meses en mandarle la cita a Ciudad Juárez. Entonces, continúen esperando, continúen monitoreando sus casos, y si se cambian de dirección ya saben que tienen que informar a la migración para que cualquier carta pues les llegue a su domicilio. Dice, si tuve 2 DUIs antes de obtener mi residencia, ¿tendría problemas si salgo y regreso? En teoría, pues no. O sea, los DUIs no son como, no te harían inadmisible a los Estados Unidos, pero sí probablemente te cuestionen en la frontera. O sea, probablemente quieran saber cómo terminó esos casos. Si fueron antes de la residencia, espero yo que se hayan dicho en tu proceso de residencia que el oficial al momento de darte la residencia evaluó que tenías un riesgo criminal y aún así te aprobó el caso. Porque el problema fuera que migración te aprobó la residencia sin saber que tenías 2 DUIs, por ejemplo. Pero si no tuviste problema con DUIs en el proceso de residencia, probablemente tampoco tengas problemas al momento de salir y regresar al de los Estados Unidos. Siempre les recomiendo a las personas que lleven su récord criminal en la mano, en su maleta de mano o algo, por si les toca explicar un poquito más, y los documentos pues hablan. Entonces tener eso en la mano para que no batallen al momento de regresar. Vamos a ver. A ver, buenas tardes. Hola Hugo, no entiendo tu pregunta. Dice lo que tienen por el tiempo de los 10 años. No sé si te referís a la cancelación de la deportación para las personas que tienen más de 10 años en el país. Eso pues es con la corte. O sea, si es eso te puedo explicar también. Vamos a ver. Dice Kirby, ¿ahora es cierto que están pausando las aplicaciones de asilo político? No sé si pausando las aplicaciones en sí. Lo que estaban haciendo, estaban pausando las decisiones, porque hubieron bastantes aprobaciones sin mucha revisión, y probablemente personas que se beneficiaron de estas aprobaciones probablemente no calificaban para el asilo, y aún así se los aprobaron. Entonces lo que mencionó Migración es que estaban haciendo como una auditoría de estos procesos, y por eso no podían seguir aprobando nuevos expedientes hasta que emitieran como un diagnóstico de todo esto. Entonces las personas sí pueden continuar metiendo sus aplicaciones de asilo. Los que no pueden, o lo que pausaron, fue las personas que ya ganaron su asilo y están pidiendo residencia, porque probablemente les vayan a revisar el doble o el triple de los expedientes para asegurarse que les dieron ese asilo de manera correcta. Dice, hola, tengo una pregunta. Si tienes DACA y te dan un speeding ticket, ¿te afecta renovar? No. O sea, es un speeding ticket. Solo si tienes como un misdemeanor serio o una felonía, te puede afectar, te lo pueden quitar. Pero un ticket no pasa nada. Con tal que lo pagues y pues esto no se vuelva como un warrant, es importante pagarlo y listo. Vamos a ver. Dice, hola, si tuve un delito menor hace 13 años y tengo TPS y ajuste por hija mayor de 21, Sony, con tal que, o sea, tendría yo que revisar qué tipo de misdemeanor, pero si probablemente sea algo menor, que ni siquiera te quitaron el TPS, por ejemplo, no debería afectarte en el proceso de residencia con tu hija, pero importante pues declarar ese delito, ese arresto, ese historial criminal, porque migración va a saber o sabe de mano que tuviste un récord criminal, y le gustaría saber que se lo digas en la entrevista o en la aplicación o en cualquier parte de la aplicación de ajuste de estatus. Ellos ya tienes que mandarles como ese récord, o sea, no puedes esconderlo, se ve muy mal. Dice, tengo planes de casarme, ¿qué me recomienda? ¿Será algún riesgo ir a las cortes en estos tiempos? O sea, es difícil decirles que no, pero sí se está viendo muchas cosas en las cortes. Pero
Lo que se ve en las noticias, personas que tienen algún récord criminal, tienen algo y ya los estaban pues buscando. Pero ir a una corte familiar no debería haber ningún problema. No he visto ninguno de nuestros clientes o futuros clientes que se han cansado en corte, pues no han tenido ningún problema. Y aparte, pues en la corte, pues es poco tiempo que uno está ahí. Y lo que pueden hacer es que tu esposo puede ir a comprar la licencia de matrimonio y se pueden casar fuera de la corte, con alguien que tenga una licencia para casar, por ejemplo, y no hacerlo en la corte. Así evitan ese problema. Dice, tengo mi corte preliminar mañana y tengo mi permiso y mi social. Ingresé en febrero. Ok. Tengo planes de casarme. Van a enseñar. Ok. Dice Gregorio, sí que si se puede cambiar su cita con ICE. Le voy a ser honesto, en los últimos meses ha sido bastante difícil que ICE le cambie una cita. De verdad tiene que ser una razón súper extraordinaria y le comento, o sea, por, por experiencia de no hace mucho, de no hace un mes, que quisimos cambiar una cita con ICE porque el cliente pues tenía un velorio, se le había pues fallecido un familiar muy cercano y el velorio era el mismo día y aún así no nos dieron cambio de cita. Entonces es complicadísimo con esta gente. Dice, una pregunta, mis padres es ciudadano, me pueden pedir, soy casada y tengo 39 años. Verónica, la respuesta es sí. Un ciudadano puede pedir una hija casada mayor de 21, pero el proceso puede tratar entre 15 a 20 y tantos años, dependiendo del país de origen, mínimo 15, máximo alrededor de 23 años. Vamos a ver. Ok. Jacqueline, es buena opción si no hay récord de doctor, solo el actual. No sé si entiendo la pregunta, pero ese 648 es para la excepción, ¿no? Es, es bien difícil si no hay un historial, por ejemplo, de demencia o de algo que le dé al doctor, porque ellos tienen que llenar ese formulario y lo tienen que llenar con diagnósticos. Y si solo dicen que no, que solo pues por la edad, se lo van a negar. No pasa nada, pero se lo van a negar y le van a pedir que haga el examen normal como todas las demás personas. Dice, ¿cómo van las entrevistas por matrimonio en UCIS ahí en Dallas? Están deteniendo. Les voy a ser honesto, en nuestra experiencia, ninguno de nuestros clientes ha sido detenido ni nada por el estilo. Yo tampoco he visto que hayan detenido a nadie en las oficinas de Dallas, pero sí otros colegas, no de esta firma, pero de otras firmas, han presenciado uno o dos que han sido arrestados. Obviamente las razones son desconocidas, probablemente tenga ya una orden de deportación, entonces eso influye en estas detenciones, pero si no tienes una orden de deportación ni ningún crimen o un crimen fuerte o algo, o sea, nosotros evaluamos todas las posibilidades y si consideramos que es más peligroso que te nieguen y te detengan, preferimos no meter ningún caso. Entonces, importante evaluar tu caso con un abogado de inmigración para ver qué tantas posibilidades tienes. Vamos a ver. ¿Se puede una persona viajar en tren? ¿Tenía o tengo TPS? O sea, si tienes TPS, pues tienes permiso de trabajo y si tienes permiso de trabajo, pues tienes licencia. Entonces no debería haber ningún problema. Pero si ya no tenés TPS y no tienes ningún tipo de estatus, no sabría qué decirte cómo vas a viajar o te pondrías en peligro. O sea, haber tenido TPS pues no te protege. Sería evaluar si te pueden devolver el TPS.
Dice, y si va a corte uno por, dice, y si va uno a corte por ti, ¿qué pasa algo en corte? Es preferible no ir a corte, o sea, de plano. Pero si tienes un ticket, mejor contratar a un abogado que te represente. Cuando son tickets y tienes abogado, no tienes que presentarte. O sea, tu abogado se puede presentar por ti. O de plano solo pagarlo en el sistema y ya, no pasar por ninguna corte. Entonces, considerar eso, tal vez no pelearlo, no vale la pena a veces, y pues pagar ese ticket. Hola Sony, sí, nosotros, bueno, yo soy abogado también y estamos ubicados aquí cerca del downtown Dallas, para que nos busque. Nos puedes poner en Google Lira Bravo y nos puedes encontrar. Y se están arrestando después de la cita de ajuste de estatus. Como les explico, Dallas, o sea, en nuestra experiencia, ninguno de nuestros clientes ha sido arrestado después de una entrevista de ajuste de estatus. Yo no he visto, pero algunos colegas sí han presenciado arrestos en las oficinas de Dallas, pero yo no he presenciado. Dice Sharon, ¿puedo aplicar para la residencia después de casarme o es mejor esperar? Depende, Sharon, porque si ya tienes una relación de años, pues no deberías de esperar. Si la relación es corta, digamos, se conocieron hace meses y ya se casaron, que tampoco es nada malo, hay poca evidencia para demostrar que el matrimonio es real. Entonces sí te recomiendo esperar un poco y construir un poco la relación. Y construir, cuando digo construir, pues es crear documentos de esposo y esposa. Entonces depende en qué etapa estés. Al final lo que habla son los documentos, no cuando se casaron, sino desde cuándo están juntos, ya sea de novios, prometidos, esposos, etcétera. Entonces todo vale. Si ahora tengo mi cita con ICE mañana, ¿me puede pasar algo? Es en donde se firma y se actualizan los datos. Depende, o sea, tendría yo que conocer todo tu historial, pero obviamente no te puedo recomendar no presentarte. Pero sí está la posibilidad de que ellos puedan, si tienen pues fundamentos para arrestarte, si tienes una deportación ya firme, si tienes récord criminal, es posible que te puedan arrestar. Entonces no podemos obviar esa parte. Dice, tenía mi cita el 24 y ya no me aparece en el sistema. O sea, Janet, no sé si te referís a la cita con la Corte de Inmigración o con ICE. Cualquiera de las dos, al final de cuentas, ellos son los que controlan este calendario. Y si te la movieron, cancelaron, pues no pasa nada. Hay que esperar que ellos la reagenden y están monitoreando el sistema para cuando te asignen un nuevo día. Puede que te la reagenden para un mes, para un año, para 2 años, para 5. O sea, al final hay que seguirlo del sistema. Si la cita era muy próxima, si te la cancelaron, o sea, no está de más presentarte y que te confirmen que fue cancelada. O sea, no pasa nada. Vamos a ver, dice, yo soy hondureña, petición de hermano ciudadano y el día prioritario 1 de julio del 2008. ¿Qué tan pronto puede ser el ajuste de estatus? Ajuste de estatus no creo. O sea, si estás dentro del país y no tienes ningún tipo de estatus, probablemente tengas que hacer proceso consular. Entonces, Claudia, sí te recomiendo que te aboques o nos llame para hacer una cita, para que te explicamos el proceso de cómo se va a ver después de que tu día prioritario ya se haya llamado, para que no cometas ningún error o metas una aplicación de ajuste de estatus cuando no aplicas para ese formulario y te puedan negar ese formulario y te puedan poner un proceso de deportación. Entonces es importante saber qué proceso vamos a seguir después de que el día prioritario pues sea llamado. Buena pregunta, Magda. ¿Qué pasa cuando le debes al IRS y deudas de tarjeta? ¿Aún así te deportan? Sí, porque ni una ni la otra tienen nada que ver. Ahí los que pierden es obviamente el IRS y las tarjetas, porque ya no te pueden pues seguir o tratar de quitarte algo. Entonces es algo más civil
que criminal, entonces pues lo que pierde son ellos. Entonces, lastimosamente, pues no detendría una deportación, por ejemplo. Si soy residente y me quiero casar con mi novio, tenemos un hijo en común, tenemos como 3 años juntos. Paz, Xiomara, pues te recomiendo, si es posible, hacerte ciudadana para que el proceso sea un poquito más rápido. Dependiendo si tu novio entró legal o ilegal, haría la gran diferencia. Entonces, importante evaluar el historial de tu novio para ver cuál es la mejor vía. Si haciéndote ciudadana mejoraría el proceso, es probablemente. Entonces sería importante considerar esa parte. Dice, ¿qué pasa si aprueban mi I-130? Depende, o sea, tendría yo que saber en qué tipo de proceso estás, pero probablemente tendrías que hacer el proceso consular. Lo que sigue después de la aprobación es el proceso con el NVC, que es el National Visa Center, y de ahí el perdón, para que consideres esa parte. Y de ahí la entrevista en Ciudad Juárez. Vamos a ver, apliqué hace un año para la visa U, pero tengo orden de deportación. ¿Me pueden deportar? Sí, no. O sea, no es una protección infalible. O sea, todavía te pueden deportar porque el proceso está muy nuevo. No tienes ni siquiera una aprobación, ni siquiera la carta de buena fe, por ejemplo. Entonces, entre más dentro del proceso estés, más te puede proteger. Lo que sí te pueda proteger un poquito más sería la aprobación de la visa U, aunque todavía no estés con la residencia, por ejemplo, pero eso te podría proteger un poco más. Entonces hay que ser un poco pacientes y seguir monitoreando el caso, que es importante. Dice, mi esposo es ex militar, nos casamos en septiembre, me puede arreglar, pero no tiene acta mexicana. ¿Es militar estadounidense o militar mexicano? No entiendo la última parte. Vamos a ver. Dice, ¿tatuajes son una razón por la cual podría negar una residencia? Sí, o sea, difícil que te las puedan ver todos, pero si se dan cuenta, si hay algún historial donde ellos tengan información de tus tatuajes y esos tatuajes tienen alguna relación con una organización criminal, llámele maras, llámele terroristas, llámele pues carteles, suficiente razón para negar una residencia. Dice, tengo corte de asilo y 130 y 485. Habría que evaluar, antes de hacer ese movimiento, hay que asegurarnos que sí califica casi 100% para antes de meter una moción. Porque no solo por el hecho de meter un I-130 o I-485, quiere decir que les van a dar la residencia. Entonces es importante, antes de hacer un movimiento con la corte, y estar seguros de que califican para la residencia. Porque la corte, uno va a preguntar eso. Quiere asegurarse de que antes de desestimar un caso, que ustedes sí o sí califican para la residencia. Que no les haga falta ningún requisito. Que no sea que no sea que ustedes van a esperar que cambie la ley o algo. No. O sea, tienen que estar casi seguros de que ustedes califican para la residencia para antes de mandar esa moción. Igual la corte lo va a evaluar. Pero si damos de cuenta que sí califican para la residencia, entonces sí, sería bueno mandar una moción para desestimar el caso para que la I-130 y la 485 se muevan. Hola Viviana, dice, mi esposo es ciudadano y llevamos 18 años casados. Tengo una orden de deportación. En ese caso hay que evaluar dos cosas. Se pueden hacer tendríamos que evaluar si es mejor reabrir y cerrar el caso o pedir un perdón provisional por esa deportación. O sea, hay que evaluar esa parte. Sería bueno que pidamos todo tu récord para evaluarlo de manera detallada, para decirte si se puede o no, para que a ver si puedas invertir o no dinero en este tipo de proceso. Es una inversión, pero vale la pena. O sea, de que se puede hacer algo, la respuesta es probablemente que sí, pero tendríamos que evaluar qué vía es la mejor
y si vale la pena, ¿verdad? Entonces siempre hay que evaluar esas partes. O sea, ahí, como te expliqué, un ticket de tráfico no te va a afectar para la renovación. Solo un misdemeanor grave o una felonía. No te preocupes por el ticket. Si es el nombre de la suegra, no. O sea, no debería afectar el todo. La mayor parte de mis clientes tienen tatuajes, símbolos normales, el nombre de la esposa, de los hijos, no pasa nada. Vamos a ver. Tengo la corte de mérito en julio y la I-130 por matrimonio aprobada. ¿Qué puedo esperar? Depende, pues si calificas para la residencia de otra forma, sería ideal evaluar si pueden desestimar tu caso para que puedas continuar, ya sea tu caso de ajuste de estatus o de proceso consular. Pero la corte no puede cerrar el caso si considera que no calificas para la residencia. Entonces habría que evaluar. La I-130, o sea, no me dice nada. O sea, tendría yo que evaluar si calificas para la residencia en sí. Entonces, antes de tomar una decisión. ¿Soy residente? ¿Puedo viajar a mi país, Honduras? La respuesta es sí. Si no hay ningún récord criminal que te pueda afectar en el regreso, entonces sí, no debería haber ningún problema. No hay ninguna restricción en viajar a Honduras siendo residente. ¿Puedo viajar con visa B2? La respuesta es sí, a menos que seas parte de los países que han sido baneados en las últimas semanas. Por ejemplo, Venezuela y los países de uno de los Medio Oriente. Pero si no, pues no debería haber ningún problema. Todos los días vienen turistas, todos los días. Dice, soy residente y tengo una hija de 22 años y es ciudadana. Le queremos arreglar a mi esposo. Ok. Sería bueno evaluar, él entró sin papeles. Ok. O sea, si él entró sin papeles, pero solo tiene una entrada y no ha vuelto a salir, probablemente califique para el proceso consular. Entonces ahí lo ideal sería que la hija ciudadana la pida y el perdón lo hacemos a través de la esposa, que sería usted. Entonces hay que evaluar ese historial inmigratorio de su esposo, pues para ayudarlo, ¿verdad? Entre más rápido, pues mejor. Sí, o sea, si tienes un permiso de trabajo, ideal que consigues una licencia para que no te pregunten de dónde conseguiste el permiso de trabajo ni nada. Entonces, si tienes permiso de trabajo, te recomiendo pues sacar licencia. Pero sí, esos documentos son documentos gubernamentales y lo puedes enseñar a cualquier autoridad que estimes pertinente. Si tengo 34 años, aquí 2 hijos americanos, uno pertenece al Army. Ok. Yo creo que ahí deberíamos evaluar si podemos quitarnos de encima esa deportación. Especialmente si tienes un hijo en el Army, puedes aplicar para una protección. Primero, algo que le llamamos defer action para los familiares de los militares. Y eso te puede dar como un poquito más de tranquilidad en contra de una deportación. Ya después de ahí podemos evaluar si lo podemos reabrir y cerrar para desestimar esa deportación y así puedes calificar para la residencia. Hay que evaluar también que esta deportación no haya sido ejecutada. Si fue ordenada pero nunca ha salido, podemos intentarlo. Pero si te deportaron y saliste y volviste a entrar varias veces, ahí ya no. Tendríamos que evaluar esa parte porque eso sí te pone en riesgo, te descalifica por la barra permanente. Entonces siempre evaluamos esa parte nosotros para que puedas calificar. Dice, soy F2A con mis fechas de prioridad 6 de octubre del 2021, se pasó aprobado en diciembre. Probablemente para diciembre de este año estés escuchando un poco de la embajada para tu cita. Ahorita ellos van por, si no me equivoco, por mayo del 2024. Entonces, de casos aprobados, los 6 pasos aprobados de mayo del 2024. Entonces van un poquito atrasados.
Hola Marilu, sí, o sea, aquí están nuestros números. Nosotros solo a eso nos dedicamos, a ajuste de estatus por matrimonio, y es algo que les podemos ayudar. Especialmente evaluar si califican o no, porque es importante, porque yo sé que es una inversión que ustedes hacen en nosotros y obviamente esperan un resultado. Pero si no califican para el ajuste de estatus, nosotros somos los primeros en decirlo, y somos honestos en esa parte, y en todas partes. Dice, a los testigos que hacen una declaración para un asilo afirmativo los llaman para corroboración, como los que hacen una carta. No necesariamente, o sea, los que escriben una carta como testigos o algo, o sea, te conviene a ti llevarlo como testigo y les pueden hacer muchas preguntas, sí. Pero si solo van a escribir una carta, pues tiene valor, pero no es lo mismo estar en persona y declarar en un juicio afirmativo, en un juicio de asilo. Entonces, importante pues evaluar esa parte. Dice, un familiar mío tenía una visa de turista y le hablaron para cancelársela, no cometió ningún delito. No es necesario cometer un delito para que le cancelen a uno la visa de turista. Ejemplo, si yo me quedé más de un día de lo permitido, me la pueden cancelar. Si yo trabajé, aunque sea voluntario, me la pueden quitar. Si yo trabajé sin que me hayan pagado, pero trabajé, me la pueden quitar. Hay muchas formas de cómo le pueden cancelar la visa a uno. Y también se la pueden cancelar solo porque sí. O sea, la visa es un privilegio, y si ellos se reservan el derecho de a quién se la dan y a quién se la pueden quitar. Entonces, es un problema con la visa turista porque es difícil ese tema, porque no hay un patrón. Si se la quitaron y él está consciente de que no trabajó, no violó los términos de su visa ni nada de eso, él puede pedir una cita con la embajada americana y solicitarla de nuevo y a ver qué le dicen. O sea, no le tienen que decir la razón por qué se la quitaron. Ellos pueden también, en el país de origen, pueden darse cuenta de que él está involucrado en cosas que tal vez a ellos no les parece y se le pueden quitar. Así como lo que abiertamente en sus redes sociales están de acuerdo con, digamos, los narcocorridos, por ejemplo. Es algo que es pues música, pero pues ahorita pues la embajada americana está bastante renuente en esos temas. Entonces se la pueden quitar solo porque sí. Ok, al Yadi pues no importa, o sea, si él es estadounidense, o sea, solo ocupamos la información de Estados Unidos, no no sobre su acta de nacimiento de México. Podemos igual trabajar, o sea, podemos evaluar todo, y yo creo que debería haber forma de poder ayudarte. Sí. Dice Johitan, difícil, esa categoría pues está como estancada. No hay como una razón específica para darte por qué está estancada. Siempre ha sufrido bastante retroceso esa categoría, por el hecho de que pues migración no le da tanta importancia, o no es prioridad para Estados Unidos para emitir residencias de esta categoría. Entonces, siempre seguir monitoreando el boletín para que pues pueda estar informado. Dice, vine por 20 días a Estados Unidos y ya me pasé de esos días. ¿Puedo quedarme por 2 meses? Vladi, pues tu estadía se rige por el I-94 que te dieron en la frontera. Es muy común que te den hasta 6 meses y que te puedes quedar 2 meses. Suena algo un poco lógico, pero sí te recomiendo chequear o tu pasaporte, donde te pusieron de cuánto a cuánto te puedes quedar, o chequear el sistema del I-94 en línea para ver cuánto tiempo pues te dieron, ¿verdad? Bueno chicos, yo sé que hay muchísimas más preguntas, pero se me acabó el tiempo. Nos vemos el próximo martes para continuar pues ayudándoles, y cualquier cosa pues aquí están nuestros números. Pueden preguntar por mí o por cualquiera de nuestro equipo para nosotros poder pues orientarlos, ayudarlos, y con gusto. Bueno, fue un placer el día de hoy.